Bueno, pues bienvenidos a una nueva sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a un invitado muy especial. Diría diría no, es nuestro primer invitado premiado con un Goya y premiado además con el premio Minotauro, que después lo veremos, después veremos el premio en sí. Carlos Molinero, bueno, pues ha dirigido la película Salvajes, por la que ganó en 2002, si no me equivoco, el premio Goya a Mejor Guión Adaptado, y junto con Lola Salvador, La niebla en las palmeras. Además, también ha participado en realización de guiones, de series, Cuéntame cómo pasó, La fuga, El comisario, A la triste, y otras tantas, ¿no? También ha escrito obras teatrales, se dedica, o sea, parte de su formación va encaminada a la dramaturgia, al teatro, no solo a la escritura de guiones, sino también a la dirección, y encontramos, bueno, algunas obras teatrales como Cuentos para futuros moribundos, Grados de libertad, o la obra de teatro que él mismo también codirigió, eh, que definió como ochentera y de espiritismo, o ochenterismo, ya veremos en qué sentido, que es Verónica. Y también imparte clases de guión en diferentes escuelas y organiza talleres como con el nuevo teatro fronterizo, teatro culto, teatro con ciencia, o dentro de Dama también el taller Cómo invocar un guión sin perder demasiada cordura, o Tu mitad oscura, escribe el guión que nunca te atreverías a firmar. Y además me consta que Iker Jiménez ha perdido un gran investigador de lo paranormal, porque él siempre se define como un investigador frustrado del oculto. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. A vosotros, invitarme y ponerle la novelilla. Y bueno, creo que todos venimos aquí expectantes, ¿no? Porque la verdad es que hemos disfrutado mucho de Verano de Miedo. Bueno, como decía, fue la ganadora del premio Minotauro del año 2014, y yo te pedía si nos podías enseñar el premio, ya que, bueno, que nunca hemos visto. Aquí con Minotauro, que se vea foco. Fíjate Esta que es la versión del 2014, que es como más minimal, que es como una bolica de madera y una chapita, porque antes era como un Minotauro robot gigante, pero debía pinchar mucho, cortar, y entonces ya, que supongo que los que escribimos somos un poco torpes, habría accidentes y dijeron, vamos a hacer una cosa que no cause estragos. Sí, es verdad, porque fíjate que en ese año, no lo sé, ese año se vinculó con el Festival de Sitges, ¿puede ser? Sí. O sea que, bueno, o sea, estuvo, vino perfectamente que de hecho Verano de Miedo fuese premiada por todo ese, bueno, por todo el homenaje, ¿no?, que haces un poco al cine en la novela. ¿Cuál es, tú dirías, la novela que mejor está plasmada, o sea, perdón, la película que mejor está plasmada en la novela? O sea, sabemos que quizá puede ser Noche de Miedo. Mis pelis como que, por un lado, que tienen que ver con la diversión y eso, pues esta cosa hablábamos de la educación sentimental, son pues claramente Noche de Miedo, que me parece una película muy divertida, pero en especial, y yo sé que esto ya es un poco ya de friki, ya un poco tarao, pero a mí Noche de Miedo me gusta muchísimo, pero me gusta más Noche de Miedo 2. Ah, sí. Noche de Miedo es una película muy loca, hecha por el mismo equipo, y entonces ya no tiene ningún tipo de pudor, porque Noche de Miedo 1 intenta seguir con los clichés de los vampiros, el vampiro vecino que viene a la casa es una especie como de Drácula, y Noche de Miedo 2 ya se desmelena, la protagonista es una vampira estupenda, que además es actriz, con lo que es este juego del cine, de la televisión dentro del cine, pero contado con mucho salero, y la vampira, y hay una cosa de estas, como eso, ochentera, que te explota en la cabeza, que hay un vampiro en patines. Solo por eso merece la pena echarle un ojo a la versión antigua, la nueva, la de Noche de Miedo moderna, no tiene tanta gracia. Y luego, por supuesto, el momento que fue la última noche que pasé yo de miedo por ver una película, que es El misterio de Silent Lodge, que es ese momento que en la novela está como contado 2 veces, que es cuando el vampiro va a llamar a la ventana mientras duerme, ¿no? Y eso fue la última noche que yo no pude dormir, fue cuando vi El misterio de Silent Lodge, y
vampiros entraba por las ventanas. Sí, Y luego la peli de los 80 de vampiros, y para mí igual es esta cosa como, bueno, pues emocional de cuando ves las películas. Para mí la mejor película de vampiros de la historia del cine, y o sea, esto es una cosa de gusto, no tengo argumentos así para defenderlos, es Los viajeros de la noche de Catherine Bigelow, que es una ajá, película que yo sí quería hacer y reivindicar en Verano de Miedo, donde los vampiros son peligrosos. O sea, es gente chunga, es gente asesina, o sea, es gente que mata para vivir. Entonces yo sí sí. quería conservar eso y no estas cosas de los vampiros, pues o de Crepúsculo o incluso algunos de Anne Rice, que ya es como más, pues una cosa como política y tal. Yo quería esta cosa como salvaje y asesina de los vampiros. Y eso Ujú. en Viajeros de la Noche está. Sí, sí, sí. Oye, y qué te iba, aunque después vamos a volver a todo el tema del cine, que creo que creo que es fundamental, vamos. Mira, nos dice Pablo que esa peli es genial, o sea que tienes ahí un, un apoyo en... Yo sí te quería preguntar que, claro, tú empezaste dentro del cine, te fuiste un poco también hacia el teatro, pero el momento en el que decidiste, porque bueno, que yo sepa, es como es tu primera incursión en la narrativa escrita. Pues, Mm, relatos y alguna novelilla así como, bueno, pequeña, pero Verano de Miedo. Empecé pensando en una idea para un guión, pero o sea, como pues a principios del 2000, y sí tenía la idea de que pasara en ese momento, ujú, pero la tenía como que no sabía como muy bien cómo contarla, ¿no? Y hubo un momento en que estaba currando mucho en tele, y esto que cuando escribes guiones, el guión es muy agotador porque es una escritura totalmente bastarda y maligna. O sea, un guión tienes que contar las cosas de una forma donde siempre es algo exterior, ¿no? Cuentas las acciones, lo que se ve, pero nunca puedes entrar en la cabeza de los personajes. Y claro. entonces de repente dije, no, yo quiero escribir algo para poder hacer lo que te prohíben en los guiones, que es entrar en el discurso y en la mente de los personajes. Ujú, Y a mí Drácula es una novela que me gusta mucho, y dije, pues voy a hacer lo que hizo Bram Stoker, que es la novela epistolar, pero la voy a llevar al año 2000. claro. Y entonces es la cosa esta que tiene la novela, que a mí además me hacía gracia justo ambientarla en ese momento, que ha sido algo que dura como 5 años, que fue cuando empezaron los mails. Entonces todos escribíamos muchos correos muy largos, nos enrollábamos muchos, todo el mundo tenía su blog maravilloso que daba el coñazo, mirad mi blog, que eran todos patéticos. O sea, antes del horror de las redes sociales, que a mí me parece un poco el mal, cuando Internet tenía esta cosa de ser un sitio maravilloso, lleno de frikis, todos contando sus cosas, y va a tener mucha gracia, ¿no? Como lo de los mensajes estos de SMS, que supongo que si hay algún lector así más jovenzano, pues eso no habrá entendido nada de esa parte, porque era escribir como, ¿no?, una especie de cosa telegráfica para ahorrarte dinero de los Sí, mensajes. sí, en Y clave, además, casi, muchas ahora veces. cuando lo lees es como si vieras jeroglíficos de las pirámides. Pero ¿qué es esto? Que no sé qué, ¿no? Es como, y los protoemoticonos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como una época que duró muy poco, muy graciosa. Sí, pero fíjate que también pensando un poquito en Verano de Miedo, bueno, yo diría que también que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso de creación, porque además se ve mucho la parte quizá, o al menos yo la veo así, no sé qué pensáis vosotros que nos estáis viendo, que se ve la parte de guionista, en la que hay muchas voces y hay Yo creo que mucho... tiene esta cosa de cuando curras de guionista, al final pues tienes como mucho músculo para lo que es la carpintería dramática, ¿no? De cómo ir dando información y cómo lo vas eso graduando para lo que quieras contar, Sí, con el truco de decir, bueno, me suelto el pelo y hago todo lo que está prohibido en un guión, ¿no? Que es pues eso, desde meter una noticia de periódico, un anuncio. Y luego sí, algo que yo sí quería hacer, que al final son estas cosas que no son importantes, pero mm, es esto de que nadie te obsesionas y es una chorrada. Y entonces sí me hacía gracia que hubiera un momento en que la novela se autocontuviera, ¿no? O sea, que ese momento es al final donde él le manda un mensaje a Jürgen haciendo un acrónimo. ah, No sé, sí, 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 me hace como gracia de que tuviera este rollo como que la cosa que has escrito va más allá y sirve para contar algo dentro de lo que estás contando, y que son estas cosas que son como pero me hace como gracia, ¿no? Y eso es algo que en cine es casi imposible de hacer. claro.
Claro, sí, evidentemente. Fíjate que yo no sé hasta qué punto la novela en sí, que se mueve un poco en la tragicomedia, con momentos muy desternillantes y quizá otros muchísimo más trágicos, evidentemente. Yo no sé hasta qué punto le ves tú la forma audiovisual, ¿no? Y yo no sé si se podría adaptar a este formato, la novela. Pues justo eso, hace pues un año y medio, dos, hablamos de adaptarla, entonces hicimos como un proyectillo de serie que no colocamos en estos Netflix, porque es verdad que si es una serie muy cara, o sea, si es un follón, y entonces la idea, que no es fácil, era intentar respetar o sea, trasladar la novela a la actualidad, y entonces todo lo que hay es correos, formato escrito, pues en esto transformarlo en cosas de Instagram, vídeos de Ah, TikTok, o sea que abandonarías todo ese abandonarías el año 2000, entonces. exactamente, si era como pasarlo ahora y decir, venga, vamos a jugar con todo esto que hay de las texturas distintas, pues eso, de Instagram, de YouTube, de un móvil, una cámara de seguridad y darle una Claro, vuelta, pues eso, que es como que sería muy divertido porque si no es complicado, ¿no? sí. Mantener esto que yo creo que tiene gracia, que es la cosa esta heterogénea de muchas voces, mucha información muy distinta. O sea que tuviese casi un formato como de falso documental Eso es, tendría una parte de falso documental y una parte un poco, pues, o bruja de de Blair, metraje encontrado, todo esto, sí. esta cosa de eso, ¿no? Entonces me hacía gracia como, o sea, yo tenía como, pues, cuáles serían las tonterías equivalentes, ¿no? Pues a lo mejor de repente, pues, Juan, que es un melón, pues probablemente cuando se pusiera a rodar, para rodar cómo llega el vampiro, pues probablemente haría un plano que estaría que feo y entonces no saldría lo que tú tienes que ver o ver solo un trozo. O sea, jugar mucho con la convención y con la cámara como parte de la historia, ¿no? Claro, claro. Fíjate, bueno, yo recuerdo a todos nuestros lectores que hagan todas las preguntas que quieran a Carlos, que estará encantado en responderos. En cuanto a la parte del humor, que a mí me llama muchísimo la atención, yo, por ejemplo, sí que te quería preguntar si tenías, de hecho, esta semana hemos estado hablando en el club pues de Muñoz Seca, de Jardín Poncela, de Miura. Entonces yo no sé, Miura, que de hecho tanto Jardín Poncela como Miura como que están muy ligados también al cine. Y te quería preguntar si por ahí habías tenido alguna influencia o quizá de Yo José Luis creo que Cuerda. por eso, yo creo que es algo que me parece que no aprovechamos bien y es esta cosa que tenemos en nuestra tradición literaria y en narrativa, que es como el humor como salvaje, cruel, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy divertido y que Sí, cuando hacemos series en España e intentamos imitar modelos de otros lados, eso se pierde y forma parte de nuestra naturaleza, que somos como gente muy descreída mm, y creo que eso no lo aprovechamos. Entonces yo quería hacer una cosa de decir, venga, si ahora apareciera un vampiro aquí, pues habría muchas cosas que caerían siendo como de risa y como absurdas. Y entonces a mí, mm, pues eso, Miura, Jardín Poncela me parecen míticos. Hay unas novelas yo creo que son de Miura, que son como una especie de Sherlock Holmes, de pastiche de Holmes, pero sí. en risa, ¿no? Entonces es uno que acaba solucionando las cosas de forma totalmente arbitraria y absurda y muy graciosa. Entonces yo sí quería tener esta cosa del humor, porque además sí creo que el humor, cuando lo utilizas bien, la gente baja un poco la guardia, entonces cuando tienes un momento trágico, tiene como más valor, ¿no? Y yo creo que eso Sí, está un poco en nuestro ADN. Después Azcona, Berlanga, sí, yo creo que está ahí y que es algo que no vas a encontrar normalmente en una novela, pues eso más, pues a lo mejor, no sé, de Stephen King, por ejemplo, que me parece mítico, pero sí, 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 fíjate que, claro, la parte de Verano de Miedo en la que, mm, pues al final de la segunda parte, ¿no? Es ese giro que tú metes con Eva, cuando, bueno, pues aparte de que descubre que Juan la está llamando de toda la pobrecita mía en el blog, toda esa parte de tragedia, que es cuando se la encuentran, bueno, pues que se creen que incluso se ha suicidado, ¿no? Entonces ahí el golpe para el lector es bastante, bastante duro, ¿no? En ese sentido. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si... yo hablaba, por ejemplo, en este vídeo que hablaba de la guía de lectura de Verano de Miedo, hablaba un poco de la parte histórica o de los puntos históricos que tienen, en la que se fija
Verano de miedo, ¿no? Y de cómo es la presencia nazi en la Sierra de Madrid. ¿Hasta qué punto cómo fue ese proceso de Bueno, yo ahí documentación? yo estuve como documentando un poco, viendo quiénes habían venido aquí, y entonces Mm, aquí los que habían llegado eran la famosa Legión Cóndor, entonces tampoco hubo muchos soldados de infantería, vamos, fueron testimoniales. sí, Pero yo me basé sobre todo en si esta cosa de que uno al final saca de la vida, vas vampirizando a tus semejantes, una historia muy graciosa de yo vivía ahí cuando era chaval, vivía en una casa que había una vecina que tenía una historia flipante, que esta era una señora, se llamaba Rosina, que era una viejecita adorable, y entonces todavía se dice, ay, qué señora más maja, y siempre era, ay, Carlitos, qué majo, qué Carlitos. Y esta era un personaje flipante que había sido una que en la guerra civil habían derribado a un nazi de estos que tiraba bombas, lo habían tumbado, cayó el tío en paracaídas, y esta que era súper facha, lo había escondido en su casa y había tenido una historia de amor con el tío de la Legión Cóndor, y claro, por supuesto, cuando acabó la guerra, pues fue súper heroína total y absoluta y maravillosa, y se casó con este señor que yo no conocía ya, se había muerto, y entonces de repente era alguien que iba a su casa, ya todo súper barroco, y entonces descubrías que esta era que había tenido una historia de amor con un mega nazi, entonces tenía como eso, como recuerdos nazis muy, qué muy, muy fuerte. chulos. A mí me hace como gracia esto de la historia, cómo está en todos los lados y cómo está enterrada, y sacarla de una manera un poco, bueno, sacarla y como un poco más de exprimirla para contar una historia. Entonces yo sí que en la novela hay como todo el rato, o sea, en las partes de cada uno hay como citas, y entonces todos son citas relacionadas con cosas nazis. La primera cita es como acaba la película de La Cruz de Hierro de Peckinpah, que es una cita de Bertolt Brecht, y Ajá. luego hay dos Ah, citas es verdad, es verdad. son citas de esto, ¿no? De la cosa nazi o de novelas relacionadas con el nazismo. Sí, Porque yo sí, sí sí. quería como hacer esta cosa, que es como muy evidente, pero que me parecía igual de contar a los vampiros como el mal, ¿no? Como gente que lo que hace es, para mí eres comida y entonces no te considero humano y eres una mierda. Que era Ujú. reivindicar esos vampiros malos y nuestros vampiros de Crepúsculo, pues un poco así de Ikea, ¿no? Pobres. Claro, bueno, porque mira, nos dice Pablo, dice, ¿crees que el cine como lo conocemos va a tender a desaparecer? Primero la aparición de las plataformas y luego la pandemia. ¿Está el cine herido de muerte? Yo voy Ojalá a que dar no, mi sería opinión, una... que es una opinión subjetiva y de señor mayor. Entonces, los señores mayores siempre tendemos esta cosa de esto se acaba, esto es el fin, ¿no? Como, había por ahí uno, no sé si era Sófocles, uno que vio una obra de teatro que uno decía, estos chavales de hoy en día solo piensan en ir a las carreras de caballos, estos. Bueno, pues igual, estamos igual. Pero yo sí creo que a lo mejor no desaparece el ir al cine, que yo creo que eso va a ser algo que va a seguir existiendo, a lo Ujú, mejor no masivo, pero va a desaparecer, pero yo sí estoy notando en lo que veo, y como soy profe de guión, en las ideas que me trae la gente y en cómo funciona su cabeza dramática para estructurar historias, sí creo, y esto yo sé que va a sonar así, que ha habido un retroceso en el lenguaje cinematográfico. ajá, Creo que estamos en el folletín, o sea, que hemos vuelto al 19. Es decir, antes, en los 80, y esto lo digo con una serie como mítica, ¿no? O sea, tú ves Stranger Things y dura, creo que son 8 capítulos. Eso, Spielberg te lo cuenta en una peli de 90 minutos y te vas a tu casa feliz como una perdiz. Cuenta exactamente lo mismo. ya, Entonces, estamos en un momento donde de repente vuelve a tener mucha importancia el argumento, la historia, y el cine, que tiene este superpoder, que es un arte muy sintético, visual, está siendo un poco, yo creo, infantilizado, ¿no? Entonces tú mm, ves series que están muy bien rodadas, que son muy chulas, pero dices, tío, aquí todo el mundo está hablando todo el rato, vamos un poco a utilizar la imagen y a cortar, ¿no? Entonces yo ahora con las series llega un momento en que me canso muy pronto porque digo, Dios, sintetizar, ¿no? Y creo que tiene que ver con cómo se consume, que es verdad que tú para ir al cine pues tienes claro. que estar 90 minutos concentrado, enfocado, dando el 100% de tu atención. Y en las series, pues estás ahí como pues, a la vez que estás con el móvil, me hago una palomita, me voy, entonces no estás metido en la peli. Y yo Sí, creo que va a haber un rato en el que, al menos lo que es el cine más comercial, que luego habrá cosas maravillosas como siempre, pero yo creo que que tú ahora entras en una película de estudio y ves una película de estudio de los 80, y la de los 80 tenía como más recursos, me parece a mí, cinematográficos y más herramientas interesantes, y por supuesto una de los 70 mucho más, ¿no? Yo creo que ha habido ahí un poco de esto claro. de las plataformas. Fíjate, yo no sé, quizá también es un poco el modo de vida, ¿no? Hay mucha gente que en el trayecto
de casa al trabajo, a través del móvil sí que se puede poner un Claro, episodio. eso es, exactamente, ¿no? Claro, o sea, antes, bueno, también se puede leer. Aquí desde un club de lectura tenemos que reivindicarlo, pero sí, sí, también el ver una serie también es, claro, es una forma distinta de disfrutar, ¿no? Yo creo que es otra cosa, ¿no? Y sí Mm, me parece que tú, que está como primando esa forma de contar historias. Y sí, yo, eso es claro, una pena, ¿no? Porque las franquicias, que antes lo divertido es que las películas eran universos cerrados en sí mismos, con una estética, una poética, y tienes que hacer el esfuerzo para entrar en mundos diferentes. Y ahora, claro, una serie, lo bueno que tiene es que ya ese universo es familiar, ¿no? Pues esta cosa de Marvel, pues al final, pues más o menos es que no tienes que hacer ningún esfuerzo y es todo como mucho más sencillo. ya. Y no será también, digo yo, en vez de que se, no sé, yo te pregunto, en vez de esta cosa de que está cambiando la mentalidad, ¿no será que hay también una simbiosis en el sentido de que se junta por un lado la parte cinematográfica y por otro lado la de series? Claro, Por yo creo ejemplo, o sea, el lenguaje cinematográfico ahora, las series están hechas muy bien y tienen una mm, calidad, como en las películas, que las series siempre eran, pues eso, visualmente más pobres, entonces ahora hay series claro, brutales, mm, pero las series siguen teniendo esta cosa que realmente ellas no vienen del cine, ellas vienen del folletín y de cuando empieza el ya, cine, seriales cinematográficos, pero que la gracia del cine es que un momento en que se vuelve un lenguaje muy sintético, mm, puedes contar muchas cosas con muy poca información argumental, que es lo mm, bonito. Y eso ahora un poco se ha perdido. Entonces, todo como, pues eso, como mm, estamos en el capítulo, se casarán, lo matarán. Bueno, bien. claro. Sí, no, yo también, por, yo defiendo también mucho este tipo de plataformas, a lo mejor no tanto en el sentido de las series, sino porque te dan la posibilidad de ver películas que a lo mejor antes era Sí, imposible verlas. no, O sea, o sea, incluso a yo nivel ahí creo internacional, que, claro. vamos, totalmente, o sea, que ahí, pero a mí me pasa, y o sea, no sé si eso es solo a mí, que también que creo que tiene un nombre que es esta cosa de la oferta infinita, que lo Sí, que hace es que te vuelve loco, entonces te tiras media hora mirando sí, cosas en eso es uno de los grandes problemas. esencial, ¿no? O esta cosa de, esta película que antes la ponen tal día, pues vas a verla o no la ves, no la ves, bueno, ya la veré. Y al final no la ves, porque como está ahí, la puedes ver, o sea, algo ahí como un poco perverso, ¿no? Yo creo Sí, que sí, sí, sí. Y luego encima si vas a ella y ya la han quitado, te sientes herido, bueno, ¿no? ya que está, ya está. Bueno, o sea, Sí, sí. Em, fíjate que antes, bueno, antes hemos hablado un poquito eh, hemos hablado al principio de estas películas de los 80, has nombrado Silent Slot, has nombrado Noche de Miedo, incluso Noche de Miedo 2, em, pero yo defiendo de alguna forma que también hay un guiño en Verano de Miedo a Cujo, y de no, sí, Stephen King. luego hay como muchas tonterías, eso, Sí, ¿sabes? y entonces en esos ataques a perros, ¿no? Que es como el San Bernardo. A mí me encanta Cujo y hay mucha gente que no la entiende o que ve al pobre perro este ensangrentado. Me hace mucha gracia porque yo creo que lo cuenta en su libro, porque es una novela que él no se acuerda haber escrito, Ah, claro, porque bueno. estaba totalmente alcoholizado, entonces como, ¿lo estoy escrito yo? Pues está muy bien, dices, pues sí, Stephen, estabas cocido como un piojo y aún así te salió Cujo. Y a mí, nada más, a Cujo, a mí me parece que está muy bien la novela y yo la película también está muy bien, ¿eh? O sea, que porque tiene Sí. esta cosa que mola de Stephen King cuando hace algo más como más abstracto, ¿no? Que no te da ahí una Mm, solución, o sea, me parece muy, muy, muy mm. chulo. Que además a mí Cujo me llama la atención porque en la novela, no, bueno, en la película abandona cualquier elemento fantástico. Es un perro con rabia y tal. Y sin embargo en la novela sí que lo tiene, ¿no? Porque se supone que es el espíritu de un asesino que se mete en el perro. Con lo cual, no sé, la reivindico Cujo desde aquí. Y además es corta, o sea, esta es de Stephen King, que es Sí, sí, sí. poco. Y hay otras películas que no hayamos nombrado que estén presentes, por ejemplo, del universo Stephen King. Bueno, Está, por supuesto, Los Viajeros, Silent Lots, y ahí como, no, ya son como cosas muy tonterías mías que realmente no están, o sea, que es como sí. cosas que me gustaban a mí que metí ahí, pero que no se pueden ver y que son chorradas, no, no, no. O sea, lo que sí es como un guiño para el lector son esas, ¿no? Sí, claro, claro. Em, hablando así un poquito también del cine de terror, creo que es uno de los puntos fuertes. ¿Tú crees que con el tiempo, antes hablábamos un poquito de las plataformas, pero ¿tú crees que con el tiempo se ha dulcificado
O sea, en los años 80 quizás eran más brutos o no sé si a lo mejor el gusto del público ha cambiado o no estamos dispuestos a ver ya, por ejemplo, el gore de serie B Sí, de los yo creo 80. que hay, bueno, aquí ya o sea, yo también me meto un poco en jardines y igual lo digo todo un poco intuitivamente sin tener ahí una súper opinión como formada ahí. Yo sí creo que ahora mismo el cine de terror en los 80 era Mm, como mucho más loco y sí creo sí, que había muchas veces como mensajes dentro de lo que es esta cosa del Hollywood como liberal o progre, ¿no? Siempre Poltergeist, ¿no? Pues Poltergeist mm, es que hay un cementerio indio y entonces hay unos indios que han estado ahí puteados y había como una especie de sacerdote maléfico que los tenía esclavizados allá los foreseres, o sea, que había como una especie como de, muy sutilmente, pero bueno, como, ¿no? Bueno, Poltergeist 1 es esta cosa de la especulación inmobiliaria de aquí hacemos casas en cementerios. Tenía como ese rollo que era un poco más loco, más crítico, más salvaje. Y yo creo que ahora el terror menos, o sea, que, hombre, que como siempre hay cosas como chulísimas, pues están las pelis de Jordan Peele que tienen muy mala leche y son realmente las pelis divertidas, son las pelis de terror graciosas, es cuando realmente te están contando algo por debajo, aunque sea muy bruto, muy loco, pero que tengan un poquito de retranca, ¿no? Que no es simplemente el viaje del tren de la bruja, que son muy divertidas, pero no es la misma experiencia. Entonces, todas las pelis de Blumhouse, muchas, que mm, son brutales, a mí Les Pinte Warren me parece que es como, o sea, la peli que hay que ver, están todos los sustos posibles, todos funcionan, todos están bien hechos, pero al mm, final es una montaña rusa, te acabas la peli, te has pasado bien, pero no te queda ninguna cosa que te lleves a casa un poco tú para pensar o para jugar, ¿no? Y me claro. parece que sí que hemos perdido un poquillo, aunque por otro lado, a nivel técnico, pues eso, ¿no? Las pelis estas de los Warren me parecen alucinantes, o sea, cómo están hechas y es verdad que son una experiencia en el cine brutal. Sí, 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 sí. ¿Y cuál sería para ti? eh, bueno, lo primero sí que me gustaría preguntarte si tú crees que aún hoy se siguen narrando buenas películas de vampiros. Yo creo que sí, lo que pasa, eso que es por lo que yo me metí a escribir Verano de también fue por esta cosa como vampirófila, que era por un lado las novelas de Crepúsculo, que es donde estamos yendo, esto se hunde, y por otro lado el fenómeno zombie, que me parece como mucho menos interesante que los vampiros. O sea, de los dos zombies pues tienen gracia, a mí las pelis de romero me molan mucho, pero que había como una especie de hipertrofia de zombies y sigue habiendo hipertrofia de zombies y muchos menos vampiros. Pero yo creo que sigue habiendo pelis de vampiros muy, muy divertidas. Y además a mí, yo, como me gustan mucho las pelis de vampiros, a mí aunque sean pelis irregulares o que la crítica no les gusta mucho, yo saco cosas. Hay una que es con este que era, bueno, de Oscar, que era un cantante de metal extraño de los 80-90, que yo creo que ahora os busco cuál es. Y esa, que es Henry Rollins, y tiene una como de vampiros ahora, que es una cosa como muy sórdida, hecha con muy poco dinero, pero muy divertida. Entonces, que yo sí creo que sigue habiendo como friki de los vampiros, pero que me parece que tienen que estar los pobres, pues un poco eso, haciendo cosas independientes, o por otro lado, porque lo que es el cine de vampiros de estudio, pues es estas cosas, pues o Crepúsculo, las series estas, la serie esta, ¿cómo se llama? Una que son las crónicas, no se llama crónicas vampíricas, ¿es? Sí, Crónicas Vampiras, True Blood también. A mí True Blood me parece como muy divertido porque es esta cosa que hace Alan Moore, que coge unas novelas que son como Crepúsculo porno y son mucho mejor la serie que las novelas 1000 veces, porque tiene esta Sí, cosa de Alan Moore que está muy bien. Y yo creo que hay cosas ahí como interesantes, pero que ahora me parece que una película como fue Drácula de Coppola, que es una peli hecha con mucha pasta, con mucha cabeza, con una intención artística muy potente, pues ahora me parece que es una peli prácticamente imposible, ¿no? Que el género de claro, vampiros está un poco, estamos los vampiros, pues así en la sombrita. sí. Dice Marjorie Crónicas Vampíricas. Luego Pedro dice, a mí me encantó El Ansia. El Ansia a mí me parece, o sea, igual el Ansia me parece la película de vampiros de los 80 que yo creo que todavía no ha habido otra peli que haya tenido tanta influencia en todo. O sea, no la ha habido. El Ansia es una película y además pues muy mal entendida en su momento, porque como era Tony Scott, que era venía de la publicidad y tal, pues se suponía que era el hermano tonto, luego resulta que Tony Scott era también muy listo y al final casi más
en el final de su vida hacía cosas más arriesgadas que Ridley, claramente. Y es una película que todos los motivos visuales de los vampiros están en esa película. O sea, esta cosa de llevo gafas negras molo, o sea, la música, o sea, todo en el ansia está, ¿no? Es una cosa alucinante. Y es una película muy potente, es un poco lo contrario, o sea, lo que estábamos hablando, ¿no? Es una película de los 80 donde el argumento es muy sencillo y no hace falta más porque todo lo que está contando tiene que ver con imágenes, con emociones y se te lo cuenta con planos brutales, con la música y, hombre, tienes que entrar en esta cosa que tiene Tony Scott, que es muy, pues un poquito cursi de anuncio, bueno, pero tiene imágenes de verdad bestiales, ¿no? Y tiene los vampiros más guapos de la historia del cine, que son David Bowie y Villeneuve, que es como, ¿no? Pues muérdame. Mira, dice Marjorie, que dice que ¿cuál es tu película? Déjate de los 80, dice, ¿cuál es tu película de vampiros más reciente que has visto y que te ha gustado? Pues esta de Henry Rollins, que ahora os digo cuál es, que es una como muy hecha con dos duricos, pero que tiene mucha gracia y también es muy salvaje. O sea, que a mí sí me gusta que las pelis de vampiros, los vampiros sean un poco brutos, ¿no? Sí, que sean violentos, claro, que vayan a la y sangre. que comen gente y no esta cosa así más cursi de estas series que es como, bueno, pues tiene menos. Y mientras buscas eso, que te iba a preguntar tú, que además has reformulado Drácula en Verano de Miedo, ¿qué opinas de la versión de Drácula de Bram Stoker? No, menos mi Drácula igual me parece que es la novela fundacional, ¿no? O sea, que No, como... pero digo tanto la película también, la versión. No, o sea, a mí todos, yo creo que no hay ningún Drácula que no me guste. O sea, yo a todos les saco algo, a todos. Desde Nosferatu al Drácula de Coppola, la de los 70 que es brutal, con Frank Langella con un pelo cardado, que es como aquí viene Drácula, ¿cómo meterse en el ataúd con esos pelos? Es imposible, hombre. Como de la tumba no se puede volver así de peinado. Y hasta esas pelis yo siempre les saco algo a Drácula. Porque me parece muy divertida, me lo paso muy bien. Sí. Y incluso una que hay que, si no habéis visto, yo como estuve de Sitges de jurado hace miles de años que casi nos la pidan, que dimos el premio a un Drácula que hay, yo creo que está en Filmin, que se llama Drácula, páginas del diario de una virgen, y es una cosa que hace Guy Maddin, que es un director que rueda en la actualidad como si no hubiéramos salido desde los años 20, entonces rueda las películas como si fuera un cine mudo de los años 20. Y de una peli que es un ballet del ballet de Canadá que hace un Drácula con música de Mahler. Es un Drácula en danza, en blanco y negro de los años 20, que es una cosa demencial y muy bonita. Bueno, oye. Y bueno, hablando un poquito de estas películas de Drácula, ¿no? Del mito en sí, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que lo hemos comentado en el club de Verano de Miedo, y es la no transformación del personaje de Eva. Eva, que es una chica gordita que cuando, digamos que en la historia del mito de los vampiros, cuando a ti te muerden, te congelan, digamos, te congelan estéticamente en el tiempo y sin embargo, aquí no, aquí Eva cambia y adelgaza. Eso es lo que nos trae ahí un poquito. Estamos aquí y así en petit comité yo voy a contar toda la verdad y cómo funciona el cerebro, bueno, creativo o pseudo-creativo de alguien cuando escribe, es todo muy absurdo. Y empiezo por el final. Yo ahora, en la cosa esta que hemos movido como para pasar la serie, una cosa que he cambiado es que Eva, cuando se convierte, sigue siendo igual. Sigue siendo gordita porque es esta cosa de los gorditos. Tenemos derecho a ser vampiros. Entonces yo que soy un gordito y un orondo es, pero ¿cómo? ¿No? ¿Por qué hago esto? De que Eva se adelgaza y que los vampiros se adelgazan. Entonces, todo nace de esta cosa de como cuando uno escribe, como escribe, yo a veces soy víctima de esta cosa de ser graciosillo, de ¡ay, qué gracioso, qué chistecillo, idiota! Entonces, yo, Eva adelgaza simplemente porque me hacía gracia cuando ella vuelve de la tumba y dice, pero ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Estoy fría, estoy muerta, estoy no sé qué. Y dicen, estás buena. Y dices, o sea, solo por el chiste imbécil, que es un chiste muy imbécil, de repente Eva adelgaza y además, como me hacía gracia ese chiste, yo ya en mi vampirología, pues yo me inventé que realmente los vampiros, cuando los mueren todos, van a acabar siendo una especie como de casi criaturas anoréxicas con una hambre eterna rara, pero todo eso es luego como una disonancia cognitiva de haber metido ese chiste que me hacía mucha gracia. Y creo que eso a mí me parece que no mola. A mí yo si pudiera sacar una versión 2.0, si pudiera hacer una serie, a mí lo que me divierte de Eva
es que ella, cuando muere y vuelve hecha vampira, ya no tiene que ver con su aspecto físico, sino con que ella se ha transformado por dentro. Y entonces eso es lo que hace que sea distinta y que eso coja el poder a costa de volverse malvada y luego redimirse. Pero creo que ese viaje me parece más interesante y me parece además más gracioso, porque si es algo, eso, que yo me tiro de los pelos y pienso que es un melón que realmente no he visto nunca. Es decir, que en las pelis de vampiros, los vampiros siempre tienen que ser como somos guays, molamos. Y entonces al final es un poco, eso en mi novela es un poco Crepúsculo, ¿no? Que es una cosa que me irrita de Crepúsculo, que cuando te ves vampiro molas, y que igual cuando vi la peli de Neil Jordan, entrevista con el vampiro, me mosqueaba mucho, que era cuando mordían a la niña, pues de repente la niña era una niña normal y de repente te muerden y te hacen bucles. O sea, cuando muertas el vampiro, el pelo se te riza, molas más y dices, no, error. Eso es un error. Sí, sí, pero fíjate que en el Pero bueno, papel o sea, de... error. Por la cosa del chiste, que yo ahora si lo tuviera que rehacer, lo cambiaría. Porque sí me parece como más bonito, ¿no? O sea, y me parece interesante una vampira, eso, atractiva, molonga y oronda, porque los orondos también podemos ser seres molones y ya está. Entonces, como, o sea, el club de orondos me podría decir mal, error. Mira, te pregunta María Alejandra, dice, hay películas de vampiros que casi no se conocen y que son muy interesantes. Una de ellas es Only Lovers Left Alive. Pues a mí la peli de Jim Jarmusch me gusta muchísimo. La parte en la que aparece como la hermana a romper esa paz vampírica, y si es una peli que cuando salí del cine salí como muy irritado. Esta cosa cuando una peli te irrita mucho, ¿no? Entonces un poco como muy enfadado por esta peli, de verdad, vaya rollo, al final, qué pedante, y estos vampiros, ¿qué hacen? Todo el día, ¿qué hacen? Pues hablan de películas, hablan de libros, hablan de música, no hacen nada. Y entonces iba con David Muñoz, que es un colega que es guionista de cómic y de cine, y me dijo, joder, pues como nosotros. Y dije, hostia, es verdad, o sea, la peli me ha irritado porque es vernos a nosotros mismos como unos putos frikis hablando de tonterías. Entonces a mí sí me hace mucha gracia. La de zombies no me gustó tanto. La de nueva de Jarmusch de zombies me hizo menos gracia. Pero esta sí, le tengo mucho cariño a la de Jarmusch. Claro, y una de las preguntas del tema este de por qué de la problemática de Eva, del cambio de estética, a mí me llamaba mucho la atención. Yo no sé qué opinas tú o cómo te gustan más los vampiros. Si los vampiros tipo abierto hasta el amanecer, Buffy, que cambian y se convierten en bestias, no, esos no, para nada. Tienen que verse que son humanos. A mí me hace más gracia, yo soy más del ansia, ¿no? De esta cosa del vampiro que puede parecer humano, menos la cosa de los colmillos y tal, pero me hace más gracia que sea alguien como tú, ¿no? Que no sea un monstruo. Y de ahí tú es lo que has introducido un poco en la novela de los ojos rojos. De los rojos, de jugar con la cosa de los ojos, de que no tengan pupila, que eso es algo que tienen como que ocultar, pero que el resto fueran como humanos normales. Que me hace más gracia. Sí. ¿Alguna vez has pensado, bueno, una de las cosas, digamos, los que nos estáis aquí acompañando, que habéis dicho en el foro y demás, es que por Dios, que si había una segunda parte? Entonces Pues yo te quiero preguntar por eso. yo tenía pensada como seguir la serie, pero que pasara bastante tiempo entre novela y novela para cambiar un poquito la forma, ¿no? Entonces, la segunda, ya más o menos pensado ya un poco la estructura, pasara como 7 años después, para entonces pues ya no jugar con los blogs tanto sino jugar, bueno, pues ya jugar con otras formas de contar que no sean, que sean como nuevas, que aparecieron pues para esa cosa de los smartphones, no sé qué. Entonces sí tenía como la idea de hacer como seguir un poquito la serie pasando bastantes años entre cada novela. Y de tengo y a ver si un día me pongo, porque esta cosa de que vivo en el caos y no sé cuándo pondré. Ya, pero bueno, llegará, esperemos que llegue, porque nos has dejado con ese final maravilloso en el que Oscuridad Cercana deja ahí una última frase lapidaria que necesitamos una segunda parte. Nos dice Pablo, y si es verdad que no lo habíamos mencionado, pero él te pregunta por la película de Lo que hacemos en las sombras. Entonces, ¿qué opinas de...? A mí la película me parece, vamos, maravillosa, divertidísima, brillantísima, y la serie me parece todavía mejor. Sí, él de hecho habla también de la serie, sí. ¿No? O sea, mete un personaje que no está en la película, que es como el vampiro psíquico, el vampiro de oficina, que me parece un hallazgo bestial.
Y una anécdota muy graciosa para defender a los guionistas, muy, muy chula. Hace unos días, yo tengo una cuenta de Twitter que no uso, pero hubo como una especie de enganchada en Twitter entre Waikiki y ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Bueno, no sé si te que Waititi o bueno, con Sí, 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 uno de los es. creadores y un crítico de, yo creo que de New York Times, una revista, un periódico como muy bueno, que decía, no, porque ¿qué os queréis? Ser crítico es muy difícil, yo tengo que escribir muy bien, pensar mucho en las cosas y escribir esos guiones de mierda, eso está chupado. Y entonces le decía del capítulo piloto de la serie escribimos 22 versiones, tío. O sea que Ya, entonces, la serie de Lo que hacemos en las sombras es una serie que ves y tiene esta cosa de la buena comedia y de algo bien, bien hecho que parece todo como natural, parece todo sencillo y detrás hay un curro de sí. carpintería dramática, de construcción de personajes, de cómo hacer que esto que me parece tan divertido, que tiene mucha comedia, pero luego todos los personajes tienen como almita y los quieres y te dan como ternurita en algún momento porque todos son un poco patetiquillos y les tienes afecto. Entonces me parece... Vamos, Mm. Que de hecho tiene eso que quizá que comparte con tu novela, que es el falso documental, ¿no? Porque están como sí, entrevistándoles y tal. del documentary que es muy divertido. Además, como está Sí, la cosa esta con el personaje de la serie, ¿no? Que es el esclavillo, que es uno que quiere ser como Antonio Banderas en el que sí, está con el sí. vampiro. Y luego tiene ese capítulo final de la primera temporada que para todos los que somos frikis de vampiros, ¿no? Que ha juntado a todos los vampiros molones de los últimos años en una misma escena y es muy graciosa. Es muy graciosa. Claro, sí, sí. Que de hecho yo recuerdo de esa película que creo que tocan un poco los diferentes tipos de vampiro, ¿no? Porque también aparece como el Nosferatu original, ¿no? Sí, sí, está muy chulo. En Verano de Miedo, que volviendo un poquito a esa estructura de tipo Drácula, yo también me preguntaba si hay personajes, o sea, si los personajes se pueden asimilar, los personajes de Verano de Miedo se pueden asimilar a algunos personajes de Drácula. Sí, o sea, yo había como, por ejemplo, uno claramente que es como Van Helsing, que es Ajá, Van, y ese es un personaje que está inspirado en un personaje real. Tengo un colega, Ricardo, que es, bueno, él es físico, pero colaboró conmigo cuando hicimos el Año de las Palmeras en el guión. Y entonces él durante un tiempo tenía un curro como muy chulo, que es el que aparecía ahí en la novela, y es que él trabajaba con un alemán, Jürgen, en una investigación que tenía que ver con la radiación Cherenkov, que es estas cosas que los humanos no tenemos ni puta idea, pero era una idea muy chula que era utilizar los heliostatos, los espejos de la plataforma solar de Almería, pero de noche, para ah, captar la radiación invisible de unas ondas así gamma, y entonces me parecía como muy romántico esa cosa de estar tú usando algo que es para la luz y para el sol, usarlo de noche, y de ahí sí, salió el Jürgen. Y luego Eva, para mí Eva era una reivindicación, que es esto que tiene Drácula, que es un poco así, si se puede cuestionar algo, pero cuando está escrito, es que Drácula, a la pobre vampira que sale, pues o sea, es un personaje que la convierte, la clava en una estaca y nadie la quería. Decía, no, no, yo quiero darle a ese personaje de la convertida en vampira sí. dar el peso final de la novela, Pero ¿no? de Lucy, ¿no? Creo que te refieres. Sí, sí, sí. Sí, Porque la pobre Lucy es una que es como, por el Lucy sí, nadie no la muerde, no sé qué, va para arriba, hombre, por favor. sí, Yo quería reivindicar a Lucy y decir, no, esta ha sido en la oscuridad por algo y además mola. sí, 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 no, totalmente. A mí me gusta mucho. Sí, sí es verdad que quizá el personaje de Jürgen sí es el más fácil de asimilar con Van Mira, es Helsing. como imagen, sí, es como... Y me llama mucho la atención esto que nos has contado, porque de hecho, bueno, introduces unas instrucciones de un aparato de estos, Y ¿no? se ve como hacer un alien estado para antivampiros. Es real, no sé, pregunto, Sí, sí, es sí, sí, así. estos son los super espejos que utilizan en las plataformas solares para generar calor, que los Ujú. concentran en un punto, pues ellos lo usaban de noche Sí, sí, eso, para concentrar la radiación del universo profundo. qué bueno. Em, sí que te quería, bueno, has hablado un poquito de Eva, has hablado un poquito de Jürgen, sí que quería que nos contases un poco cómo surgen, por un lado Juan y por otro Jairo, pobrecito mío, que es, Vale, bueno, que pues es, Jairo, que es un personaje que yo ya en mi mente está como de guionista, yo quería plantarlo aquí y quería darle mucha más importancia en las siguientes novelas. Yo creo que Jairo ah, en esta novela es alguien que es el que está enamorado realmente de Eva, que la quiere y el que en la siguiente pues, va a hacer un viaje como un poco a ver hasta dónde llega ese amor.
y me parece un personaje como chulo por esta cosa que tiene como de alguien creyente que piensa que creyendo va a conseguir algo el pobre y no pone una escoba y le va todo mal. Entonces yo creo que un poco el que más pierde en la novela no es tanto Juan, que hace un viaje así como heroico, más o menos de padecer, pero no se transforma, sino el pobre Jairo. Y yo Jairo sí lo quería que tuviera mucha importancia en la segunda novela. Y Juan es un poco mezcla de gente que he conocido y un poco, o sea, sí tenía una cosa que mía, claramente, que soy yo, eso es así, que no es tanto esta cosa como... O sea, yo tenía una cosa de un colega mío que era como muy macarra, pero macarra heavy de verdad. Entonces yo quería combinar eso de alguien que es muy bocazas y muy macarra, pero luego es muy cagado. Entonces si yo tuviera que transformarme en un vampiro, ¿qué pasaría? Pues todo mal, sería todo fracaso, me acojonaría, me escondería, me tiraría la pata. Entonces yo dije, bueno, yo que soy un torpe genético, ¿qué pasaría si me pusiera a cazar vampiros? Porque sería todo un desastre, seguramente. Yeah. Y sí le puse esto, que sí me parecía divertido en su retórica de alguien que es como muy, muy bocazas, ¿no? Que el padre yo soy un tío muy duro y en el fondo el pobre pues es uno que está asustado y no quiere que lo maten, pero nunca lo va a admitir. Sí, pero fíjate que el personaje de Jairo además tiene como un componente asumido más de tragedia familiar, porque está como ensombrecido por su hermana. Claro, exactamente. O sea, yo creo que eso es como un personaje de esto que te digo de cuando curras en tele y en cine, pues Sí, ya vas creando personajes que dices, este me va a dar luego mucho juego, ¿no? Y yo creo que sí, Jairo es ese personaje. Es alguien que está totalmente en esta novela del pobre, recibiendo y a la sombra y un poco ninguneado, y que en la segunda quería que tuviera de repente que en esos 7 años encontrarás que decir, hostia, este tío ahora es el que mola. sí, 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 sí. Y no sé si en el sentido de Jairo te iba a preguntar algo y se me ha escapado. Bueno, me vendrá. Una cosa que sí es verdad. Ah, sí, te iba a preguntar por el tema de, no sé si tienes alguna vinculación con los niños de San Ildefonso o cómo surgió. San Ildefonso simplemente era que me hacía como mucha gracia esta cosa de eso, de que de ver alguna vez una cosa de estas que de un niño cantor, de estos que canta el premio gordo, y entonces Sí. sacaban al pobre niño entrevistado de, canta el gordo de Zutanito, y entonces veías que sacaban la familia de Zutanito, y entonces estaba Zutanito, los padres, y había como un hermano desgraciado de fondo que directamente es que como si fuera invisible. Y ese, ¿no? O sea, quiero saber quién es ese que está la tele con tu hermana, ¡ay! No, y tú eres uno que no existes. Ay, Y dije, pobre. no, me hace como gracia, ¿no? Me hace mucha Sí, gracia sí, esto sí, sí. de alguien que el pobre no está ahí como... Crean monstruos cantores al final, ¿no? Dice Ana Margarita que le pareció muy gracioso el usar el gazpacho como arma. Yo no sé si a ti te gusta con mucho ajo Sí, o... a mí me gusta con poco ajo, pero me hacía como gracia esta cosa, eso, ¿no? De la cosa idiota, que es la típica ocurrencia que yo seguramente haría. Yo no voy a hacer, porque voy a hacer como gazpacho, y es absurdo. Pero yo... Sí, sí, y además que yo siempre lo he pensado, digo, luego seguro que yo lo llevo a la práctica y se queda atascado con los... Todo mal. Nos pregunta Alicia, dice, los personajes de Verano de Miedo son cercanos, divertidos, muy reales. Como guionista y profesor de guiones, ¿cómo se construye un personaje para que sea real y creíble? Pues yo, cuando hablo de personajes en los talleres, yo creo que los personajes hay 3 sitios de donde los buenos de donde sacarlos, ¿no? Mm, Y sitios peligrosos. Y el sitio bueno, al final, tiene que ver, uno, con la vida, o sea, robar a gente de la realidad, esto que cuenta Woody en la peli de... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora la recordaré. En una peli de Woody Allen donde cuenta la historia de uno que es director, entonces todos los amigos se quejan porque está robando. Pues yo creo que va de ver cosas en la vida, de conocer gente y vampirizarlos miserablemente. sí, Yo creo que otro sitio bueno para coger personajes es robar y transformar. Es esto de que uno dice, no, pero eso es como piratear y ser un chorizo y un plagiador. No, porque la cosa es un personaje que te gusta, cuando tú lo haces tuyo y lo replanteas, de repente ya se transforma. Y hay un ejemplo mítico que es el personaje de Clint Eastwood de Sin Perdón, ¿no? El personaje de Sin Perdón es el personaje de las películas de Sergio Leone, que es un asesino despiadado, y entonces David Webb Peoples, que es un guionista muy talentoso de Israel, dice, este tío, ¿cómo sería 30 años después? ¿No? Y simplemente con eso claro. ya
tú estás contando otra historia completamente distinta partiendo del mismo personaje. Y yo creo que el tercer sitio de donde sacamos los guionistas los personajes es de eso, de ti mismo, ¿no? De conocerte y jugar contigo y tener esta cosa que usan mucho los actores de tu memoria emocional y poder utilizarla sin sufrir, ¿no? O sea, reírte un poco de tus miserias y decir, venga, voy a jugar con eso. Yo creo que esos son los sitios donde realmente puedes sacar personajes que estén como conectados contigo, porque lo que siempre es más complicado es cuando los personajes son como abstractos, son como ideas así vagas. Yo creo que al final tiene que haber algo de conexión emocional que va por un sitio, eso como muy sutil, que es que tú les tengas cierto amor. Ujú. Eso Y, cuando lo lea la gente lo lea. sí, mira, nos dice Mariola que la abuela y su amigo son totales. Claro, Eh, pues que la abuela, pues eso, la abuela es que está basada en hechos reales, entonces, pues, es que mi abuela era por ahí. Bueno, y el otro que además creo recordar que no sé si estaba como sordo, puede ser, o como oído. Sí, 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 Eh, este. sí, sí. En el caso de Eva, a mí me llama mucho la atención y me da muchísima pena que hay mucho ensañamiento con ella. Por el tema, sobre todo, de Claro, su sí, peso. sí, yo ahí como eso, como un gordo eterno, pues ahí es esta cosa de que algún día habrá la reivindicación de los orondos, porque no, que todavía no he empezado. Pero yo sí quería esta cosa que me parece que era, o sea, como divertido, interesante de contar, que es esto de cómo a Eva todo eso, que la gente realmente se lo dice un poco porque es un automatismo, entonces, pues si el gordito en clase, pues el gordito, gordo, no sé qué, y no pasa nada, no sabe realmente el daño que le está haciendo a Eva, ¿no? Que yo Claro, creo que es divertido. O sea, Juan no es un maltratador, no es uno que hace bullying, no es un mal tío, pero para él es algo que no le da importancia, o sea, que ya está, no le parece una cosa atroz, sino que, bueno, pues esta es una gorda, pues una gorda. mm, Y está haciendo esta cosa terrible, ¿no? Que como es una gorda ya no es un ser deseable, está como fuera del universo claro, de eres eso una es. mujer, porque como estás gordo ya no eres un ser humano que esté dentro de los seres que se pueden reproducir, Ujú, pero no lo hace con malicia, sino lo hace por esta cosa que tenemos en la sociedad, ¿no? De cuáles son los cánones de belleza y todo ese rollo. Y por eso sí creo que si yo reescribiera o hiciera la serie, sí dejaría que Eva fuera así, fuera como vampira gordita y maravillosa y fin. sí. Bueno, y no sé, al final hay historia de amor. Pues claro, sí, nuestro amor ya. Al final, Juan sí que se da cuenta, digamos, que quiere a Claro, Eva. hombre, claro, es eso joder, es que soy un imbécil, o sea, un melón. Sí, pero muy al final, ¿no? Que es como pena. Nos dice Pablo, dice, ¿la afición al metal de Juan es autobiográfico o es algo que le venía bien al carácter gamberro e impertinente del personaje? O sea, yo soy muy metalero, me gusta mucho el metal, además de otras cosas, pero sí muy metalero, pero no soy tan talibán. Entonces yo esta cosa que tiene él como esta cosa que tienen algunos heavies como muy nazis, ¿no? De pues esto es no, el new metal que los maten a todos. Yo no era tan heavy. Entonces sí, eso sí lo he sacado de colegas heavies que eran como muy graciosos, ¿no? Que era como pues eso, el Limp Bizkit que los maten, pues. Que de hecho, Juan creo recordar que critica bastante a Eva porque le gusta la música gótica, Claro, ¿no? claro, porque parece eso, esta cosa ¿no? de estos góticos, son todos unos moñas que esta mierda, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. En tu película Salvajes del 2001, tú tocas un poco el tema que quizá también está en Verano de Miedo, que es un poco la violencia, bueno, no sé si de grupos neonazis, porque también en Verano de Miedo se toca y o sea, se menciona, hay pasquines antineonazis, etcétera. ¿Es algo que quizá te obsesiona a ti? O sea, No, pertenece lo has yo incluido, ¿no? realmente, cuando acabamos de hacer Salvajes, como nos habíamos documentado mucho y tenía eso mucho muy en la cabeza, cuando empecé a pensar en una cosa de vampiros, como de forma un poco automática, me saltó eso y se quedó, pero no es algo con lo que yo esté como obsesionado, investigando mucho. No, no obsesionado, sino que a lo mejor es como que te da juego, quizás, simplemente. O sea, fue una cosa que realmente, como si acababa de hacer la peli y tenía como varias ideas, cuando Sí. pensé en una historia de vampiros, dije, pues qué molaría de repente que esta cosa de la Sierra de Madrid. O sea, a mí me apetecía mucho y pues esta cosa que hace Stephen King con Silent Lodge, que es decir, voy a coger los
los tópicos de la novela de vampiros decimonónica y las voy a poner en Maine. Pues yo dije, voy a hacer lo mismo, pero en un pueblo de la Sierra Madrileña de vacaciones. Y entonces ahí enseguida ya dije, coño, pues en verdad, los pueblos de la Sierra, la cosa de como que sean vampiros, fachas, no sé qué, y dije, no, mejor que fachas, vampiros nazis y ya está. Porque el pueblo exacto, tú creo que mencionas Fuenfría o algo así, pero no es exactamente, ¿no? O sea, no se corresponde del todo. O sea, no existe, ¿no? Entendemos como tal. Pero suponemos que es la zona, no sé, de Cercedilla, Buitrago. Sí, la zona norte de la Sierra. Sí. Y ya quizá para ir terminando, sí que te quería preguntar hacia dónde te encaminas dentro tanto del cine como de la literatura. Sí que es verdad que nos has dado un poco de pistas de que tu intención es que haya otras partes, ¿no? de Verano de Miedo, pero sí que nos interesa un poco que nos cuentes si tienes más proyectos literarios, si tienes más proyectos cinematográficos. Tengo un proyecto, una cosa de una novela que llevo miles de años y que no sé si alguna vez acabaré, que son más de fantasía oscura así rara. Y tengo una película también como que es medio de espíritus, medio cosas así un poco inquietante, medio teatro. Y ahora también tengo una serie con Alberto Macías, que es un colega guionista, como de vampiros, pero en la actualidad y también comedia, pero de otro tipo, así más, un poco más. Sí. Loco. O sea, que no te muevas. Porque a mí los vampiros Ya. No te mueves del tema de los vampiros. Y es algo que hay que reivindicar, claro. Sí, pues sobre todo que eso, que yo creo que en estos tiempos que dan los zombies por todos lados y los mutantes estos así post-mortem, no, los vampiros son los mundo post-mortem, los que molan son los vampiros. ¿Y cuál es la mejor película de vampiros? Pero para mí, o sea, yo la que más quiero es Los viajeros de la noche, vamos, clarísimamente. O sea, no es una cosa como de amor. Y luego a mí el ansia me gusta muchísimo. Sí, que la hemos mencionado, sí. Y no es que tengo. Y esta que me han pasado una chuleta, esta que os decía de Henry Rollins, es una que se llama Shack. Así como que en español, a ver cómo se llama, porque no sé yo. Y esta la vi en una plataforma y merece la pena echarle un ojo, porque es como. ¿Cómo escrito? Pues espera, os lo pongo en el. Os pongo el link en la cosa esta en el chat. En el IMDb. Que es una cosa, es muy loca, pero es muy divertida. Sí. Y tiene esta cosa así un poco como ochentera salvaje. Es una peli como de otro tiempo, yo creo, la verdad. Sí. Pues ahora, sobre todo, sí, si tenéis más, que mientras lo he ido abriendo, si tenéis más preguntas para Carlos, este quizás es el momento de aprovechar. Yo mientras sí que, pues no tengo ni idea, esta película no la he visto. Sack, no me suena, pero vamos, me la apuntaré. Yo sí que aprovecho mientras os animáis a preguntarle algo a Carlos, la oportunidad de tenerlo aquí. Aprovecho para comentar que nuestro próximo libro de la semana que viene, empezamos la lectura el martes, será Buscando a Jake, de China Miéville. Y bueno, que es New Weird y es una auténtica. Abandonamos completamente los vampiros, eso sí. Nos metemos en otros derroteros y bueno, creo que va a ser una experiencia lectora completamente distinta y que va a tener bastante interés, creo. Esta película, como yo te decía, digo, no me suena absolutamente nada. Pues puede ser por la portada, quizá. El que sale no es con el parche en la portada, no es McDowell, el de La Naranja Mecánica. Sí. Sí, ¿no? Vale. Pues bueno, me lo apunto porque a mí luego estas cosas a mí me gustan mucho. Pues que ha sido un placer, Carlos, ha sido un placer tenerte aquí. Nos lo hemos pasado muy bien, creo que hemos tocado además todos los palos, todos los tipos de vampiros. Yo solo me queda desear que ojalá llegue a buen puerto el proyecto de serie de Verano de Miedo, porque creo que debe ser muy divertido y nos hará mucha ilusión verlo. Y luego, por supuesto, que sí que saques siguientes partes, porque además el final creo que nos ha enamorado a todos.
Muchas gracias, compañeros. Así que de verdad, muchísimas gracias. Vosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando en esta sesión. Y bueno, dice Marjorie, dice, los que han preguntado por Eloísa y su opinión experta ha dicho que apenas se está levantando ahora. Para los que no conozcan al personaje de Eloísa, es una pequeña vampiresa que acompaña a Carlos en otras... Un mail porque voy a hacer como igual, como los vampiros nadie les hace caso, yo creo que películas de vampiros muy chulas que están muy olvidadas, pues voy a hacer unos mini vídeos con una vampireza teleñeca millennial para hablar eso de pelis un poco olvidadas de vampiros. Sí. Y además, pues eso, que la podéis conocer en... Aquí tenemos a Eloísa entre nosotros. ¿Por qué no estoy en esta charla? Porque era de una novela. Sí, pero esa novela yo ya la leí. Bueno, ya, pues que la vamos a hacer, pero otro día hablamos de la novela. Me voy a ir a casa de David a morderlo. Ya Bueno, pues aquí te espero yo. Ten cuidado, Eloísa, que tengo gazpacho en la nevera, así que no vayas a ser. Está bien. Me voy ya. Hasta luego. Hasta luego. Estoy ofendida porque no me has invitado a la charla. Adiós. Estaba sin el ataúd. Pues Eloísa, que ha dado en bien, hemos tenido el placer de disfrutarla aquí entre nosotros. Ya la podéis conocer si suele acompañar a Carlos en otras charlas sobre vampiros. Lo dicho, muchísimas gracias a ti, Carlos, a Eloísa también. Y nada, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión. Hasta la próxima.